Buen día, sean bienvenidos a la presentación de dinámica nanofluido alúmina en cavidades rectangulares por su servidor Edgar Alejandro González Zamudio, por el doctor Miguel Ángel Olivares Robles y por el maestro en ingeniería Andrés Alfonso Andrade Vallejo. Bueno, para ello hay que definir lo que son los nanofluidos y estos son suspensiones de nanopartículas metálicas en un fluido base. Estas nanopartículas pueden variar en tamaño y en concentración y algunos ejemplos son óxido de cobre, óxido de aluminio, entre otros. Y el fluido base puede variar, pero suele ser ocupado el agua. Esto se hace para mejorar la capacidad de transferencia de calor y así poder generar dispositivos más eficientes. Esto es algo de particular importancia para áreas de la ingeniería como el enfriamiento electrónico. Por su parte, para analizar el comportamiento de estos nanofluidos se ocupa la dinámica computacional de fluidos, o CFD por sus siglas en inglés, que a través de métodos numéricos busca computacionalmente simular el comportamiento de un fluido en diferentes condiciones. Entre los trabajos publicados con nanofluidos destacables está el de El Harpy, donde una cavidad rectangular conducida por tapa y con un calentamiento en la pared izquierda y enfriamiento en la pared derecha, analiza un nanofluido de cobre con agua, encontrando que a mayor concentración de nanopartículas, la transferencia de calor mejora. Por otra parte, el trabajo de Senghisi es en una cavidad cuadrada con calentamiento y enfriamiento en la pared inferior seccionado y analiza el comportamiento de un nanofluido de óxido de cobre y esquematiza el comportamiento de este nanofluido en diferentes condiciones. Es así que surge la pregunta de cómo el largo de la cavidad, su geometría, puede afectar el comportamiento del nanofluido. Es por ello que proponemos trabajar en un con un nanofluido alúmina en una cavidad rectangular donde se varía el largo de la misma. En la primera configuración se ocupa un largo de 4 y una altura de 1, y en la segunda se ocupa un largo de 8 y una altura de 1. La primera configuración tiene una relación de aspecto, que es el cociente entre el largo y el alto, de 4, y la segunda tiene una relación de aspecto de 8. Ambas cavidades se contemplan conducidas por la tapa y con un calentamiento en la pared izquierda y un enfriamiento en la pared derecha. Para ello se ocuparon las ecuaciones de conservación de la masa, de conservación del movimiento en el eje X y conservación del movimiento en el eje Y con aproximación de Boussinesq y la ecuación de conservación de la energía. Y se ocupó el método numérico de diferencias finitas. Nuestras condiciones de frontera reflejan la condición de no deslizamiento, al igual que las condiciones de calentamiento que impusimos, y también la entrada de velocidad a través de la tapa. En el estudio se varió el número de Richardson y para el caso de un número de Richardson de 10, en la cavidad A4 y en la cavidad A8 se observa la generación de un vórtice central en las líneas de corriente, siendo de mayor tamaño en la cavidad A8. Por otra parte, en las isotermas, en la cavidad A4 se observa una estratificación horizontal, mientras que en la cavidad A8 se observa una estratificación mixta. Y en cuanto a la temperatura a la mitad de la cavidad, se observa como la configuración A4 tiene una temperatura 68% mayor que la configuración A8. Esto se debe a que el flujo debido al movimiento de la tapa está muy presente en la cavidad A8, lo cual provoca que estas isotermas tiendan a tener esta estratificación mixta. Y por otra parte, en la cavidad A4, al ser de menor tamaño, el flujo debido a la tapa tiene más presencia en conjunto con el flujo debido a la flotabilidad, lo cual causa las isotermas estratificadas. Al aumentar el número de Richardson a 100,
En las líneas de corriente se puede observar tanto en A4 como en A8 como el vórtice central empieza a tener una ligera inclinación. Por otra parte, en las isotermas, en la cavidad A4 se siguen manteniendo con una estratificación horizontal y en la cavidad A8 eh, la estratificación horizontal también empieza a verse más presente. Por su parte, la temperatura a la mitad de la cavidad es 57% mayor en A4 que en A8. Estos comportamientos en las líneas de corriente se deben a cómo el flujo debido a la tapa y el flujo debido a la flotabilidad interactúan, lo cual provoca una zona de mucho flujo del lado izquierdo y una zona con menor flujo del lado derecho, lo cual hace que el vórtice se incline. Por su parte, también esto se nota en las isotermas, pues al aumentar la flotabilidad, también aumenta la dispersión del calor, que en conjunto con el flujo debido a la tapa, hace que las isotermas tiendan a tener una estratificación horizontal. Y esto pues se refleja en la temperatura presentada. Entonces se puede concluir que las líneas de corriente tienden a mantener un mismo comportamiento, viéndose poco afectadas por el largo de la cavidad, pero siendo altamente afectadas por el número de Richardson. Por su parte, las isotermas se ven altamente afectadas por el largo de la cavidad, pero también se ven afectadas por el número de Richardson, que al aumentar hace que el efecto que tiene el largo de la cavidad se vea reducido. Esto repercute también en la temperatura, que hace que al aumentar el número de Richardson se tienda a homogeneizar, o bueno, se tienda a tener la misma temperatura en la cavidad A4 como en la cavidad A8. En general, esto es de vital importancia para poder entender el comportamiento de los nanofluidos en diferentes condiciones y así poder generar dispositivos de ingeniería que sean más eficientes como enfriadores e intercambiadores de calor. Sin más por el momento, es todo por mi parte.